Antes de desayunar, cuando el cuerpo despierta y la mente aún transita entre el silencio del sueño, la lucidez del día, se abre un espacio de reflexión donde la biología y la conciencia se encuentran. En ese momento, cuando el primer pensamiento es una pregunta sobre qué comer, comienza una conversación ancestral entre nuestras células y nuestras costumbres. Nos preguntamos si lo que hemos aprendido sobre la avena, los huevos, el tocino y los lácteos es realmente una verdad biológica o simplemente una herencia cultural repetida durante generaciones. Y ahí empieza el verdadero diálogo con nuestro metabolismo punto antes de desayunar. Cuando el cuerpo apenas despierta y los pensamientos se deslizan, lentamente hacia la conciencia ocurre algo profundamente humano, el deseo de comprender qué necesita nuestro organismo para comenzar el día. No se trata solo de hambre, sino de una conexión ancestral con los ritmos biológicos que gobiernan nuestras células. Durante la noche, el cuerpo ha trabajado en silencio, depurando toxinas, reparando tejidos y ajustando su metabolismo. En ese estado de ayuno fisiológico, las hormonas del equilibrio energético están en un delicado vaivén. El cortisol alcanza su punto más alto para impulsarnos a la acción, mientras la insulina permanece baja, permitiendo que la energía almacenada en el hígado fluya hacia la sangre. Es el momento de decidir si seguimos el ritmo natural del cuerpo o lo alteramos con un estímulo alimenticio prematuro. Y ahí surge la pregunta que la ciencia y la filosofía comparten. ¿Qué significa realmente alimentarse al amanecer? La avena, por ejemplo, ha sido presentada como el desayuno perfecto. Su imagen se asocia con energía limpia, salud y equilibrio. Sin embargo, detrás de su textura cremosa y su sabor neutro se oculta una química que merece atención. Rica en metaglucanos, su fibra soluble ayuda a reducir el colesterol y estabiliza los niveles de azúcar en sangre, pero su efecto depende del contexto metabólico en el que se consume. Cuando el cuerpo aún está en modo de ayuno, la sensibilidad a la insulina es alta, y una fuente de carbohidratos, por más saludable que sea, puede producir una respuesta hormonal intensa. El páncreas secreta insulina para manejar la glucosa y ese pico puede provocar una caída posterior, generando hambre anticipada y deseo de más azúcar. La avena, en su estado integral y remojada, libera energía de forma más sostenida. Pero cuando se presenta en forma instantánea, precocida o acompañada de miel y frutas secas, su impacto se multiplica. Por eso los nutricionistas más recientes sugieren no solo mirar la avena como alimento, sino también su compañía y su preparación. Si la avena representa la calma de los carbohidratos complejos, el huevo simboliza la perfección de la proteína. Durante años fue acusado injustamente de elevar el colesterol, pero la ciencia ha demostrado que su consumo moderado no altera negativamente los niveles de colesterol sanguíneo en la mayoría de las personas. El hígado, órgano sabio, regula la síntesis interna del colesterol según la ingesta, manteniendo una homeostasis admirable. En la yema se concentran nutrientes esenciales, colina, kefáveres, la función cerebral, luteína y zeaxantina, que protegen la vista, y grasas saludables que nutren las membranas celulares. La clara, por su parte, aporta una proteína completa de alta biodisponibilidad. Sin embargo, lo que define su impacto no es solo su composición, sino su contexto. Un huevo cocido lentamente, acompañado de verduras y aceite de oliva, promueve una respuesta metabólica, distinta a la de un huevo frito en aceite, oxidado y combinado con pan blanco o embutidos. La ciencia de la nutrición se mueve hacia la comprensión del entorno químico de los alimentos, cómo se cocinan, con qué se mezclan, o en qué momento del día se consumen. El tocino, tan cargado de simbolismo como de sabor, es una paradoja de la alimentación moderna. Representa el placer inmediato, la energía densa y la cultura del exceso, pero también plantea interrogantes sobre la forma en que entendemos la grasa. El tocino aporta grasas saturadas y compuestos derivados de la curación, como nitritos y nitratos, que pueden transformarse en nitrosaminas cuando se cocinan a altas temperaturas. Estas sustancias han sido estudiadas por su posible efecto cancerígeno.
aunque el riesgo depende de la cantidad y la frecuencia. Curiosamente, algunos estudios muestran que el impacto negativo del tocino puede reducirse cuando se acompaña con alimentos ricos en antioxidantes, como verduras frescas o café natural. En las primeras horas del día, cuando el cortisol está alto, el consumo de alimentos muy grasos puede intensificar la respuesta del sistema nervioso simpático, elevando la presión arterial o alterando el ritmo cardíaco. Por eso, más que eliminarlo por completo, la ciencia sugiere entenderlo como un alimento de disfrute ocasional, no como un hábito cotidiano de desayuno. Los lácteos, en cambio, ocupan un territorio biológico aún más complejo. La leche fue diseñada por la naturaleza como el alimento perfecto para las crías, no necesariamente para los adultos. La capacidad de digerir lactose depende de una mutación genética que algunas poblaciones desarrollaron en la historia evolutiva. En las zonas donde el pastoreo era esencial, como en Europa o ciertas regiones de África, esa adaptación permitió aprovechar la leche más allá del destete. Pero en otras regiones, la intolerancia a la lactosa es la norma. Consumir leche entera puede provocar inflamación, gases o malestar. Sin embargo, los lácteos fermentados, como el yogur, el kéfir o algunos quesos curados, cuentan otra historia. La fermentación transforma la lactosa en ácido láctico, reduce su carga glicémica y genera bacterias beneficiosas para la microbiota intestinal. En la mañana, cuando el sistema digestivo se reinicia, estos microorganismos pueden ejercer un efecto modulador sobre la flora intestinal, mejorando la absorción de nutrientes y fortaleciendo la inmunidad. Así, lo que parecía un alimento simple se convierte en un ecosistema vivo que dialoga con el intestino humano. El intestino, a menudo ignorado en la conversación sobre el desayuno, es el escenario principal donde ocurre la alquimia de la nutrición. Durante la noche, las bacterias intestinales también descansan, reducen su actividad fermentativa y esperan los primeros compuestos del día. Lo que ingerimos al despertar puede alimentar tanto al cuerpo como a ellas. Un desayuno rico en azúcares simples alimenta a las cepas bacterianas inflamatorias, mientras que uno, con fibra soluble, grasa natural y probióticos, estimula el crecimiento de bacterias beneficiosas. Este equilibrio microbiano, a su vez, influye en el estado de ánimo, la inmunidad y la inflamación sistémica. La ciencia moderna ha demostrado que la microbiota produce neurotransmisores como la serotonina y que lo que comemos puede modular directamente la química de nuestro cerebro. Por eso el desayuno no es solo un asunto de energía física, sino de bienestar emocional. El estudio del desayuno también revela un componente temporal que solemos olvidar: el ritmo circadiano. Cada célula del cuerpo posee un reloj interno que regula cuándo digerir, cuándo reparar y cuándo descansar. Comer inmediatamente al despertar puede ser contraproducente para algunas personas, especialmente si el sistema digestivo no ha terminado su ciclo nocturno. Investigaciones sobre crononutrición sugieren que retrasar el desayuno 1 o 2 horas, o incluso practicar un ayuno intermitente matutino, puede mejorar la sensibilidad a la insulina y aumentar la claridad mental. No se trata de omitir el desayuno, sino de respetar el momento biológico en que el cuerpo está realmente listo para recibir alimentos. La biología humana fue moldeada por miles de años de vida sin relojes, donde la comida llegaba después del movimiento, después del esfuerzo y no antes. Tal vez esa memoria genética aún resuena en nosotros cada mañana. El contexto cultural también ha distorsionado nuestra relación con el desayuno. Lo que hoy llamamos desayuno tradicional es una construcción relativamente moderna, influenciada por la industrialización y el marketing alimentario del siglo XX. La avena instantánea, el tocino procesado, los cereales azucarados y los lácteos ultrapasteurizados se convirtieron en símbolos de bienestar por razones comerciales más que científicas. El cuerpo, sin embargo, no responde a la publicidad, sino a la bioquímica. Cuando le ofrecemos alimentos diseñados para durar meses en un estante,
Responde con inflamación, fatiga y disfunción hormonal. Pero cuando lo nutrimos con alimentos reales, preparados con atención, su respuesta es inmediata, mayor claridad mental, digestión ligera, energía sostenida. Por eso la ciencia moderna no busca demonizar ningún alimento, sino rescatar la calidad y la autenticidad de lo que consumimos. El desayuno también revela cómo pensamos el tiempo y el equilibrio. La avena aporta serenidad, el huevo representa renovación, el tocino expresa deseo y los lácteos encarnan domesticación. Juntos forman una metáfora de la condición humana, la búsqueda constante de armonía entre placer y salud, entre instinto y razón. Comer antes del amanecer puede ser un acto de autoconocimiento si lo hacemos con conciencia. Observar el hambre, reconocer si es real o emocional, percibir cómo responde el cuerpo ante distintos alimentos. Son gestos que transforman el desayuno en una práctica de introspección. Cada elección alimentaria, por pequeña que parezca, modela nuestro metabolismo y refleja nuestra relación con la vida misma. Y mientras la ciencia continúa descifrando los mecanismos internos, las hormonas, las enzimas, las rutas metabólicas, nosotros seguimos siendo los experimentos más íntimos de nuestra propia biología. Antes de desayunar, estamos frente a una oportunidad diaria de sincronizar mente, cuerpo y entorno. La avena, los huevos, el tocino y los lácteos son solo 4 protagonistas en una conversación mucho más amplia sobre la inteligencia del cuerpo y la sabiduría del tiempo. Lo que realmente importa no es la moda dietética del momento, sino la comprensión profunda de cómo cada alimento afecta nuestra energía, nuestra calma y nuestra capacidad de vivir en equilibrio con lo que somos. Cada mañana cuando el sol comienza a iluminar el día, el cuerpo nos invita a escuchar su lenguaje silencioso. Ese idioma bioquímico que une la ciencia y la conciencia en un mismo acto de vida que comienza, una vez más, antes de desayunar. Cuando el cuerpo apenas se sacude del sueño, la mente comienza a percibir la luz del día. Ocurre un fenómeno biológico de precisión asombrosa. Las células, tras horas de reposo relativo, reanudan su comunicación eléctrica y química, mientras el cerebro incrementa la secreción de cortisol, preparando al organismo para el movimiento y la atención. El estómago sigue en calma. Las enzimas digestivas empiezan a activarse lentamente y el hígado libera pequeñas dosis de glucosa almacenada para sostener la energía. Ese instante, previo al primer bocado, representa un umbral entre la reparación nocturna y la acción diurna. Por eso, lo que decidimos consumir en ese momento tiene implicaciones que van mucho más allá del placer o la costumbre. Se trata de un diálogo íntimo entre la biología evolutiva y las elecciones modernas entre la ciencia, del cuerpo y los hábitos que la cultura nos ha impuesto como naturales. Durante generaciones se nos enseñó que el desayuno debía ser abundante, el más importante del día, y que comenzar sin comer era un error contra la salud. Sin embargo, la biología contemporánea y la ciencia del metabolismo han mostrado una realidad más matizada. El cuerpo, en estado de ayuno, entra en un equilibrio en el que moviliza grasa como fuente de energía, regula los niveles de insulina y mejora la sensibilidad celular. Desayunar inmediatamente puede romper ese equilibrio de manera abrupta, especialmente si se hace con alimentos de alto índice glucémico. Por eso, antes de hablar de avena, huevos, tocino o lácteos, es fundamental comprender el contexto fisiológico en el que el cuerpo despierta. Es un momento de alta receptividad hormonal, donde una elección ligera y bien combinada puede potenciar el metabolismo, mientras una elección impulsiva puede generar fatiga y hambre temprana. La avena, protagonista de tantas rutinas matutinas, simboliza la búsqueda moderna de equilibrio. Es un grano noble, lleno de fibra soluble, proteínas vegetales y minerales esenciales. Su componente más valioso, el betaglucano, contribuye a reducir los niveles de colesterol LDL y a estabilizar la glucemia. Sin embargo,
su efecto depende profundamente de su preparación y de su compañía en el plato. Una avena instantánea o procesada, con azúcar o sirope, eleva rápidamente la glucosa en sangre, produciendo un pico de insulina que interrumpe la quema de grasa matutina. En cambio, una avena entera, remojada durante la noche, combinada con grasas saludables como nueces, semillas o un poco de aceite de coco y acompañada de proteína, genera una liberación energética estable y prolongada. Así, la avena deja de ser un simple carbohidrato para convertirse en un modulador metabólico capaz de adaptarse al ritmo interno del cuerpo. Los huevos, por su parte, son el alimento más cercano a la perfección biológica. En su composición se encuentra todo lo necesario para el desarrollo de una nueva vida: proteínas completas, grasas esenciales, vitaminas liposolubles y antioxidantes naturales. Durante años se les temió por su contenido en colesterol, pero los estudios más recientes han demostrado que el colesterol dietético no altera significativamente los niveles plasmáticos en la mayoría de las personas. De hecho, los huevos favorecen la producción de lipoproteínas de alta densidad, las HDL, que limpian las arterias y equilibran el perfil lipídico. Comer huevos por la mañana ayuda a prolongar la sensación de saciedad, a mantener estables los niveles de glucosa y a reducir el apetito durante el día. Sin embargo, el método de cocción y la calidad del huevo son cruciales. Los huevos de gallinas criadas al aire libre, cocidos a baja temperatura o escalfados, preservan su estructura proteica y sus nutrientes activos, mientras que los fritos en aceites deteriorados pueden liberar compuestos tóxicos que alteran la respuesta inflamatoria.